El Ministerio Internacional presenta su programa Un Aliento de Vida. El Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me da vida. Job 33:4. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu. Con ustedes, el pastor Jorge Enrique Gómez. Bienvenidos. Es para nosotros un privilegio de parte de Dios poderte venir a compartir el mensaje de la palabra de Dios. Una familia, un pueblo, una bendición. ¿Sabes que la doctrina es fundamental para tu vida? Tú puedes recibir un buen mensaje. Y gloria a Dios por los mensajes. Pero la doctrina fundamenta al creyente en su vida cristiana. Porque la doctrina es la base que Dios ha dado, que queda en tu mente, en tu corazón, para hacerte crecer. A veces la doctrina se confunde con la teología, y no es así. Porque la teología son palabras, argumentos, posturas, que determinan una discusión, porque de tanto debatir no se llega a la verdad. Yo te hablo es doctrina, la palabra de Dios. Y dice Efesios, no salimos de Efesios, capítulo 1, versículo número 3. Lea por favor conmigo Efesios 1, 3 y leámoslo de la Reina Valera. ¿Qué dice? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Nos bendijo. Repita usted conmigo, nos bendijo. ¿Sabía usted que Dios te bendice? Él te bendijo. No te va a bendecir. No dependiendo a lo que hagas o dejes de hacer, vas a recibir la bendición. No. Dios te bendijo. Y te bendijo en Cristo Jesús. Este versículo nos amplía el panorama de lo que se está hablando acerca de la iglesia. La carta a los Efesios es una carta netamente dedicada e escrita a la iglesia, no para solucionar un punto de vista doctrinal, como lo hace Gálatas, Romanos, como lo hace primera a los Corintios, segunda a los Corintios, Filemón, Colosenses, aunque Colosenses más nos muestra es el misterio Cristo, casi Colosenses y Efesios son casi una sola unidad. Pero Efesios no es la respuesta a ninguna pregunta. Efesios se enfoca a la iglesia. Primero se habla de la naturaleza de la iglesia, que es una naturaleza santa. El día domingo coloqué el ejemplo de qué es santo. Y tomé al amado profeta George de entre el público y le dije, sígame. Y caminamos y él me siguió. Pero llegó un momento en que él pensó que ya no debía seguir y se sienta. Y yo le digo a la iglesia, ese es el problema del cristiano. Cuando tú quitas tu mirada de Jesús, cuando tú crees que ya debes parar y tú tomas la decisión de detenerte, es que dejas de seguir al maestro. Y él me decía, pero mire cómo Dios es de bueno. Le dije, amén, Dios es muy bueno. Así que Dios te bendijo. Esta bendición es la expresión que toma el apóstol Pablo para identificar el actuar de Dios. ¿Y por qué digo yo que el apóstol lo toma como diciendo que a partir de esa bendición
viene la multiplicación para la iglesia. Y viene la multiplicación porque Dios lo primero que pensó al crear al hombre fue en una familia. Dios no pensó en un hombre y una mujer, porque un hombre y una mujer conforman una familia. De ahí que viene tanto ataque a la familia, buscándole a la familia significados de hombre con hombre que no pueden ser. Eso es algo contrario a una familia, o mujer con mujer. No, Dios pensó en una familia. Así que el actuar lo identifica el apóstol y Dios pronuncia una bendición de multiplicación, ya que este pasaje es la introducción a la comunidad, pueblo que Dios hizo por medio de Cristo. Y luego continúa el apóstol su mensaje, porque del capítulo 1, del versículo 3 al 14, está la sintaxis o como dijéramos, la palabra, la división de todo el evangelio. Veámoslo ya más adelante. Y empieza el versículo número 4 a decir: a aquellos que Dios bendijo, ¿qué hizo con ellos? Según los escogió en él antes de la fundación del mundo. ¿En quién? En Cristo. Para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Versículo 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Aquí queda destruido el argumento del pensamiento calvinista, que habla acerca de que Dios elige unos y otros no. No. Dios escoge fundamentar una familia. ¿Tú deseas ser parte de esa familia? Incorpórate a la iglesia. No puedes ser parte de una familia fuera de la iglesia, fuera de la comunidad. No estoy hablando de un templo, estoy hablando de personas que se suman, piedras vivas que se suman para construir y conformar el templo. Ahora mira esta otra versión de la Biblia que nos amplía el panorama, la Biblia amplificada, para empezar nuestro estudio. Dice así la Biblia amplificada en Efesios, capítulo 1, versículo 3, y dice que la bendición, o sea, alabanza, elogio, sea para el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Mire que la Biblia comienza a hablarnos de que la persona de Jesús de Nazaret, el Cristo, tiene un Dios y un Padre. La persona de Jesús de Nazaret es Dios, pero Él tiene un Dios y Padre. ¿Por qué? Porque Él adquirió una naturaleza humana como la tuya y la mía. Es el unigénito de Dios. En este momento, el único en el cielo en tener un cuerpo y a la vez con su espíritu y su alma, pero de una manera transformada. Luego dice, quien nos bendijo en Cristo, con toda bendición espiritual en el reino celestial. Así que la Biblia comienza nuevamente a llevarnos a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, para que todo lo demás en la tierra te sea añadido. ¿Tú quieres la añadidura de Dios? Tu casa, tu carro, un buen trabajo. Busca primero el reino de Dios. Muchas personas
andan hablando a otros, Dios te va a dar. Entonces comienzan a invertir el orden y a dar cosas materiales, cuando lo primero que una persona debe hacer es ponerse en paz con Dios, entender que debe buscar el reino de Dios, pagar el precio, menguar su carne para que la bendición de Dios venga. Luego dice el versículo número 4. Así como, o sea, ese en su amor, Dios actúa en amor, la base de Dios es el amor, la bendición de Dios se da por su expresión de amor. Él nos escoge, o sea, en realidad nos escoge para sí mismos como suyos, o sea, forma la familia en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos. O sea, una persona santa es alguien consagrado, es algo apartado, está en el mundo, pero Dios lo saca del mundo para que lo siga. Esa acción de sacarte Dios del mundo es santificarte. E irreprensibles en su vista, irreprochables delante de Él con amor. Así que no te hace el hábito un santo, o que no te pongas pantalón, o que no te maquilles, o que no hagas esto, o que no uses el color negro, o que no uses, no, te hace santo el que Dios te aparta, te saca, ya no eres del mundo. Juan capítulo 17, ruego por los que quedan en el mundo, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Guárdalos en tu verdad, tu palabra es verdad. No los quites del mundo, guárdalos del mundo, guárdalos del mal. Y el versículo dice, porque Él nos destinó. O sea, ese destino es algo que Él planea en amor, algo que Él hace para que tú y yo gocemos la eternidad, para ser adoptados, o sea, relevados, adquirir de Él en nosotros el ADN como sus propios hijos por medio de Cristo. Así que yo escribía conforme al propósito de su voluntad. O sea, a Dios le agrada y fue su bondadosa intención de insertarnos en el olivo. Éramos un olivo silvestre, un chamizo, algo pequeño, insignificante, no sirve. Y de hecho, el agricultor ve que se toma ese chamizo infructuoso, malo, y se va a insertar en un olivo productivo, grande, robusto, y dice, no, ¿por qué lo haces? Y a Dios le dice a aquel agricultor, porque ese chamizo se convertirá en olivo verde. Eso es lo que Dios hace cuando llega a tu vida. Quizás tú no lo has querido entender. No ha habido alguien que te diga que tú ya no eres lo que eras. Es difícil para mucha gente entender que Dios puede transformar en determinado momento a una persona cuando ha pecado, cuando ha cometido un error y reconoce a su Salvador, reconoce la salvación, se adhiere a Cristo, entendiendo que solo en Él puede prosperar, puede progresar. Yo escribí en la introducción para las redes, hemos venido hablando a quienes se le escribió la carta a los Efesios, donde poseen una naturaleza propia, santidad. Tu naturaleza es santo, apartado. No es santo de santurrón, no. No eres santo por el comportamiento, no. Adoptaste la santidad porque si te alejas del mundo, ya las costumbres del mundo van quedando y comienzas a adquirir la naturaleza de Dios. Efectuada por la obra de la cruz, que quien quiere decir que se aparta a alguien, se saca de su estado para ubicarle en otro, de una condición para darle una posición. En el mundo tú estabas en una condición de muerte, separación. Ahora en Cristo tienes una posición, nueva criatura, tienes vida, eres una persona con visión.
de poseer una naturaleza de pecado a una naturaleza nueva creada según Dios. Todo lo anterior y muchas cosas más nos hacen ser miembros, un pueblo santo, una familia santa. Somos la bendición, los cuales corresponden a esta, siendo fieles por la obra del Espíritu Santo, para poder estar firmes, fieles y leales a la nueva naturaleza dada por Dios. Pero ¿cuál es el propósito de todo esto? Que no haya participación humana. Es que eso era lo difícil para los judaizantes, entender el mensaje del apóstol Pablo. Y quizás hoy para muchos que han tenido como un nacimiento en el legalismo, en la religiosidad, y les es difícil cuando habla uno de misericordia, cuando habla uno de perdón. No, es que si la embarró y queda marcado. ¿Quién te dijo eso? Nadie puede decir que Dios no puede restaurar a alguien que haya cometido un error y ahora en las manos de Dios sea utilizado para su gloria. Entonces, Saulo nunca hubiera sido escogido por Dios en Cristo para escribir casi más del 50% del Nuevo Testamento. Casi el 50% de la fe y la doctrina. Por eso hoy con todos esos estudiosos que se han levantado, que conocen bien el griego, que conocen bien el hebreo, vienen a decir que está equivocado. Pero Pablo fue tan cuidadoso en decir, mire, este mensaje parece nuevo para ustedes. Parece algo que salió, pero no. Yo vengo tomando desde el Antiguo Testamento. Desde el Antiguo Testamento viene aplicado este evangelio que les predico. Y él se apoya en Isaías, en los Salmos, en el mismo Moisés, en la ley. Se apoya él para hablar acerca de esta bendición tan grande, de que Dios nos redimió para su gloria desde el día que entendemos qué es estar en Cristo. Por ello no hay participación humana. No la hay. Yo le decía a la iglesia de Boston, hermanos, si el fuego hubiera sido proporcionado por alguien, entonces habría en la cruz del Calvario una participación del hombre, y no la hubo, no la puede haber, no la hay. Hubo unos sacrificios efectuados, si tú lees Levítico 6, que hizo Moisés, Aarón, sus hijos, para santificarse. Luego, una vez estaban santificados, para empezar el ejercicio de la ley que habla acerca del sacrificio, en Levítico 9:23, se ve que Dios envía su fuego. O sea, el fuego de Dios, a través del Espíritu Santo, era el fuego que no se podía apagar, porque ese fuego siempre debía arder, porque no se conseguía, no se buscaba, no se hallaba en la tierra. Por lo tanto, ese fuego debía arder. Y bajo ese fuego, a partir de ahí en adelante, una vez limpio Aarón, sus hijos, los sacerdotes de la tribu de Leví, empezarían a ejercer el sacrificio. Y todo apunta a Cristo. Y todo apunta a usted y a mí. Hoy, Romanos 12:1, somos el olor, somos el sacrificio que diariamente sube a Dios cuando tú oras. Sube a Dios cuando tú lees la Biblia. Sube a Dios cuando tú lees la Escritura. Así que no hay participación humana, más bien un reconocimiento de lo que Dios ha hecho. Por ello el propósito de las cartas es que tú entiendas y yo entienda el verdadero sentido de la gracia. No para pecar, no,
Si conoces a Jesús, no puedes volver a pecar. El que conoce un alimento que le gusta, que le agrada, se lo van a cambiar, dice, no, espera, no. Yo me siento bien con lo que conocí y voy a aceptarlo. Así es la gracia de Dios. La gracia te lleva a experimentar en la libertad con que Cristo te hace libre. Y te hace libre del yugo del pecado, del yugo de la tradición, del legalismo, de la religiosidad. Y tú ya empiezas a vivir para Él. El concepto de la bendición la podemos ver también casi escrito de la misma manera en el apóstol Pedro. Recuerda que el apóstol Pedro fue llamado y comisionado por la persona de Jesús para hablarle a gentiles y a judíos y a gentiles, porque algún estudioso dirá, pero no, primero a los judíos. Sí, el apóstol Pedro fue llamado a hablarle a su nación y a los gentiles. De hecho, quien debía haber escrito todas las cartas era Pedro, pero a Dios le complació llamar al apóstol Pablo y le comisiona el pueblo de Israel. Pero Israel hay un rechazo ante su doctrina y Dios le dice, vete a los gentiles. Vete a los gentiles. Luego comienzan los judaizantes, los judíos, los que guardaban la ley, los que se circuncidaban y que habían recibido a Cristo, a ir a imponer a los gentiles toda esta serie de ritos y de cosas. Es que si tú no haces esto, no recibes. Entonces les decían, si tú no guardas la ley de Moisés, pues me da pena, el sacrificio de Cristo quedó mocho. Si tú no te circuncidas, el sacrificio de Cristo quedó mocho. Entonces el apóstol le dice, a ver, un momento. Y Pedro entra y dice, es que cuando yo fui a Cornelio, yo le prediqué, le presenté a Jesús y descendió el Espíritu Santo de la misma forma, de la misma manera que descendió a nosotros en Hechos 2, el día de Pentecostés. Entonces Pedro dijo, y ellos no son judíos, no guardan la ley, no se han circuncidado, pero el Espíritu Santo descendió sobre ellos de la misma manera que descendió sobre nosotros. Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, creo, si no estoy mal, capítulo 11. Así que primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 y 5, dice el apóstol Pedro, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Vuelve y usa Pedro, el Dios y Padre. O sea, el Señor Jesucristo es Dios, 100% Dios, 100% humano. Pero Pedro está diciendo que Jesucristo tiene un Dios, que a su vez es Padre, que según, leámoslo todo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Así que tanto el apóstol Pablo como el apóstol Pedro están identificando una bendición. Están elogiando a Dios y le están reconociendo su atributo, bendición.
bendición para hacer bendición a otros. Mira que eso tiene que ver con Abraham. Por eso a Abraham se le dijo: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Pero primero Dios lo bendijo para que él fuera una bendición y esa bendición acogiera a toda su descendencia, de entre los cuales vendría la simiente. Pero algo curioso que notamos en Abraham es que no toda la descendencia aceptó esa bendición. Y vemos nosotros que Ismael rechaza de plano la bendición. Y rechaza de plano la bendición al ver que sobre Isaac venía la simiente. Entonces él siente celos, siente orgullo. ¿Cómo yo, siendo el mayor, no voy a hacer? Y si Isaac, que es el segundo hijo de Abraham, va a ser bendición. Y ahí es donde se cumple la escritura. Será bendición aquel en Jacob, no será el primero sino el segundo. Hoy somos bendición no en el primer Adán sino en el segundo Adán, Cristo. ¿Vas entendiendo el evangelio? Así que el apóstol presenta el evangelio o la doctrina de la gracia de manera abreviada. Del 3 al 14. Comienza con la base del actuar de Dios, manifestado en toda la creación, la bendición. Ya lo vamos a ver. Pero en esta franja de pasajes dice, primero, Dios nos bendice. Para haberse hecho algo y para que eso que se hace sea próspero, sea multiplicado, fructificado, se necesita la bendición de Dios. El Ministerio Internacional presentó su programa Un Aliento de Vida. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Un aliento de vida. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu.